Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver cómo un avión ruso bombardea una población. Érase una cadena de televisión que utilizó imágenes de un videojuego para hacer el seguimiento del primer día de una guerra. Su nombre, Antena 3. Pero no fueron simplemente vídeos de fondo para rellenar y contextualizar. Se arrancaron a comentarlas y las pasaron más tarde en el telediario para 2,5 millones de personas. La guerra moderna no es un fenómeno que ocurra únicamente en los campos de batalla. Cada vez más los ciudadanos son de forma involuntaria los protagonistas del conflicto. Según avanza la modernidad, son menos los espacios seguros para la población. En la Primera Guerra Mundial, las víctimas civiles suponían apenas el 10% del total de caídos en combate. Para la Segunda ya eran el 50%, en Vietnam el 70%, y después de la Guerra de Yugoslavia se contabilizó que el 90% de todas las bajas eran gente normal y corriente que les daba igual el conflicto. Y no solo afecta sobre los ciudadanos donde se despliega el combate. Los espectadores del país que están en guerra son tan importantes para ganar como que el rival se rinda. Eso podría explicar las sanciones que desde la OTAN se están imponiendo a Rusia. Quien las va a sufrir principalmente son los ciudadanos. El objetivo con ellas no es tanto hundir la economía rusa, básicamente porque los rusos encontrarán otros mercados donde colocar su energía y sus productos, sino generar una sensación de incomodidad y de rechazo a la guerra que fuerce al gobierno a abandonarla. Los estadounidenses saben bien lo importante que es que tu pueblo apruebe la guerra. Si no, luego vienen las protestas, los movimientos sociales, las peticiones de que las tropas vuelvan y finalmente, su propia gente puede hacerles perder el combate. En este vídeo voy a repasar cómo los estados han utilizado distintas estrategias para controlar el flujo de información que les llega a sus ciudadanos durante los conflictos armados. En este juego, los medios de comunicación históricamente han tomado un papel relevante. Realmente el juego empieza a volverse más complicado después de la Segunda Guerra Mundial. La incursión de la televisión en los hogares supone un punto de inflexión. Es un arma de doble filo. Por un lado permite una comunicación rápida, por otro las imágenes pueden dar un mensaje distinto del que narra el periodista, y eso no ocurría en la época donde la prensa escrita y la radio eran los principales medios. La primera vez que unas cámaras de vídeo entraron con fuerza en una guerra fue en Vietnam. Sí, por supuesto que hubo reporteros de guerra y cámaras en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, pero el público no recibía la info con inmediatez ni desde su propia casa. Había boletines que se hacían en los cines, pero eso es otra historia. Vietnam lo transformó todo. El ejército de los Estados Unidos sabía que su potencia de fuego era muy superior a la de los vietnamitas, así que quiso usar los medios de comunicación para mandar un mensaje al mundo. Estamos aquí y estamos muy fuertes. El plan entonces fue ofrecer barra libre a los medios de comunicación, a reporteros de guerra y a quien le echase valor para estar en la selva aguantando los silbidos de las balas de AK que proporcionaban los soviéticos. Gracias a ese planteamiento se lograron imágenes espectaculares de combate. La crudeza de los enfrentamientos, las emboscadas, las trampas del Vietcong, los soldados mutilados, la sangre, los bombardeos con napalm, las víctimas, los niños inocentes que acabaron como fuego amigo. Vamos, pura pesadilla. Ahí estaba la guerra en estado puro, sin cortes, sin restricciones y sin límites. El resultado de este buffet libre de pólvora, vísceras y violencia que entraba todas las tardes en el salón de los norteamericanos fue que acabasen sobreinformados siendo testigos de cientos de atrocidades. Eso, poco a poco, fue mermando la aprobación de la guerra en la opinión pública. Lo que logró el ejército yanqui no fue proyectar una imagen al exterior de fuerza, sino generar una creciente preocupación que se tradujo en la creación de un fuerte movimiento antimilitarista liderado por los hippies. Finalmente, la presión del pueblo fue tan grande que se vieron obligados a abandonar el conflicto y a medias, comiéndose una más que humillante derrota que han intentado maquillar a través del cine. Después de ese fracaso aprendieron una valiosa lección. La guerra no es bonita y a la gente no le gusta verla. El siguiente gran conflicto armado al que se enfrentaron fue en la Primera Guerra del Golfo. Si vienes del canal de la Filmo ya conocerás un poco de esta parte porque la menciono al final del vídeo. El tema es que tras el fracaso con la gestión de la información durante Vietnam, decidieron que para la Guerra del Golfo no iba a haber corresponsales, ni periodistas de campo, ni nada de nada. Todas las imágenes que se mostrasen del combate serían compartidas por las Fuerzas Armadas. Eso explicó el blackout informativo durante los 6 meses que duró el conflicto. Todas las noches los ciudadanos estadounidenses y los del resto del mundo conectaban con la guerra para ver cámaras de visión nocturna y lucecitas verdes que brillaban desde el cielo hasta el suelo de Bagdad. La campaña fue muy agresiva y rápida. Se puso a disposición de la invasión todo el poder militar, consiguiendo arrasar prácticamente la fuerza militar de los iraquíes. De hecho, en toda la historia de los Estados Unidos es su guerra con menos bajas, un total de 383. Un rotundo éxito del que no se hicieron cómplices los ciudadanos yanquis, que solo vieron un juego de luces. Todos los millones invertidos en armamento, en despliegue y en maquinaria quedaron invisibilizados.
La guerra, cuando se gana, es la mejor propaganda para fortalecer el modelo de Estado moderno. Es como ganar un mundial de fútbol, pero por 100. Los Estados Unidos, pese a haber ganado la guerra, no habían podido disfrutar de la victoria, y eso era culpa de su recelo informativo. De nuevo, como ocurrió con Vietnam, resultó un fracaso. De otra manera, pero su difusión fue fallida. Eso nos lleva hasta el año 2003, el tercer gran despliegue militar que realizaron los Estados Unidos, y que de nuevo se encuentran frente a una situación de incertidumbre. ¿Cómo gestionar la información que llega del frente? No puede ser ni barra libre vietnamita ni el cerrajón de la tormenta del desierto. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo no mostrar la brutalidad y los horrores de la guerra, pero a la vez demostrar todo el potencial? ¿Cómo infundir respeto? La respuesta fue crear los empotrados. Esta es una figura curiosa. La solución que propusieron las Fuerzas Armadas fue educar ellos mismos a los reporteros, obligarles a pasar la última etapa de formación que reciben los marines, donde serán adoctrinados y recibirán un poquito de lavado de cabeza militar. Después los enviaban a la guerra en un escuadrón que no estuviese en primera línea de combate. Así hacían vida con los marines, aprendían sus rutinas, sus juegos, su jerga, empatizaban con ellos, compartían sus penas, sus alegrías y sobre todo, los enemigos. De esta manera se garantizaban un punto de vista positivo. Eso está muy bien porque la info se autofiltraba, pero ¿cómo hacer para que no muestren la crudeza de la muerte, los cuerpos de niños tirados o la destrucción? Pues sencillo. Los empotrados salían en un segundo convoy un rato después de que el convoy principal hubiese limpiado la zona, recogido los cadáveres o lo que hiciese falta. Así se conseguían imágenes de vehículos carbonizados, de cómo van arrasando allá por donde pasan y logrando mostrar la guerra como un éxito y sobre todo como un espectáculo para todos los públicos. Habían encontrado la fórmula ideal. Pero la historia no acaba aquí. Rápidamente la receta caducó. La incursión de las redes sociales transformó el tablero de juego. De repente ya no había periodistas, sino testigos directos que sin filtros y sin intereses políticos estaban difundiendo. Habían perdido el monopolio de la información. Y así llegamos a 2022, momento en el que arranca la guerra de Ucrania. Y vuelven a surgir la pregunta de las otras 3 veces. ¿Cómo hacer frente a la imagen de la guerra? ¿A la gente que tuitea sin filtros? Pues a través de saturar esos medios sociales, de lanzar desinformación, fake news y poniendo a los bots a trabajar. Cualquiera que se haya sentido un poco interesado por lo que está ocurriendo en Ucrania habrá tenido la sensación incómoda de que todas las noticias hay que contrastarlas o si no vas a tragar demasiada manipulación. Por otro lado, los medios de comunicación han perdido su finalidad social. Ya no investigan, ya no buscan el escándalo. Bueno, es que ya no sé ni de dónde sacan las noticias. Televisión Española emitió el otro día un reportaje sobre los buenos valores que reciben los niños ucranianos mientras mostraba una pared donde aparece la bandera de Sector Derecho, un grupo paramilitar de pensamiento extremista de derechas y que exalta como héroes a genocidas de la Segunda Guerra Mundial. En el reportaje aparece un letrero que dice «¿Cómo explicar la guerra a los niños?». Bueno, pues os lo podéis imaginar. Los medios de comunicación están en crisis. Los periodistas únicamente se limitan a hacer llegar la voz de los mandatarios, renunciando a la sospecha. Si me lo ha dicho el redactor jefe, me vale. Solo pensando así podemos entender lo que le ocurrió a Antena 3 Televisión, poniendo imágenes de un videojuego. El problema de la prensa es que no son periodistas, sino voceros. Es lógico que a los voceros se la cuelen si las fuentes que tomaron con los ojos vendados provienen de organizaciones con intereses. Mirad, este vídeo, también sacado de un videojuego, lo publicó en su cuenta de Twitter el Ministerio de Defensa de Ucrania. El Ministerio. Aquí os dejo la fuente original de donde salió. Pero Antena 3 y el resto de medios no solo tienen un problema por beber de las fuentes oficiales y considerarlas palabra de Dios, sino que también son víctimas de las fake news de la gente que intenta llamar la atención publicando lo que sea para cosecharse unos cientos de me gustas. Y esto os lo explico con otro ejemplo. Una cuenta random de internet publicó este vídeo con la explosión de Tianjin, en China, que ocurrió en 2015. La imagen impacta porque ocurrió en un almacén de contenedores donde se encontraban productos inflamables. Pues bien, fueron las primeras imágenes de la guerra que utilizó este canal para presentar el conflicto en el telediario, en el día 1. Poco antes de las 4 de la mañana empezaba ese bombardeo de misiles sobre Ucrania. Algo que resulta vergonzoso para su hemeroteca, sobre todo cuando la vayan a consultar los historiadores del futuro. Pero esto no es exclusivo de España. Prácticamente cada Estado miembro de la OTAN ha mostrado que sus medios de comunicación son puras maquinarias de propaganda al nivel de la antigua URSS o del Tercer Reich. Por seguir con el mundo del videojuego, la televisión italiana es más de lo mismo. Difundieron imágenes de un render de alguien que había hecho en su casa con Blender y que se publicó un mes antes de empezar los enfrentamientos. Y me surge una pregunta, ¿son tan boomers que no reconocen algo hecho en Unreal Engine? ¿O es que directamente se creen que somos estúpidos o que va enfocado a un público 100% boomer?
Los niveles de desinformación son tan grandes que hasta se inventan bulos que jamás existieron. Mirad, esta es una publicación que andaba estos días corriendo por la web. Descubrían que CNN había enterrado 2 veces al mismo periodista en distintos conflictos separados por años de diferencia. Pues resulta que CNN nunca lanzó ninguna de esas noticias y que la cara que han usado pertenece a un youtuber llamado Jordi Jordan. Supongo que ahora os está explotando la cabeza. Sospecho que esto tiene que venir de Rusia para dañar la imagen del noticiario. Lo que no saben es que no es necesario, porque la propia prensa occidental no para de autozancadillarse. Y si no, podemos ojear qué ocurre con el periódico El Mundo, tal vez el diario de pago que tiene la tirada nacional de España más grande. En sus redes sociales y en su página web publicó una aparente manifestación masiva pro-ucraniana en el Donetsk con el conflicto ya iniciado. Las imágenes andan en YouTube y son del 4 de marzo de 2014 y ocurrieron al calor del Maidán, en un contexto distinto y antes de iniciarse la guerra civil en esa zona. Y yo os lo digo, en 10 minutos he sido capaz de corroborarlo, que les costaba a ellos. Otro detalle que he notado en este nuevo escenario de la información son las líneas editoriales. El otro día se estaba difundiendo a nivel internacional un discurso bastante peligroso y racista que no deja en nada de buen lugar a los europeos. O al menos, si los medios y los estados creen que esto es un argumento de peso, pues mal vamos, ojead. Como un pequeño rebaño, pero no de niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules, eso es muy importante. Lo que acabamos de ver creo que es un diseño pendiente de propaganda que se le quedó a Goebbels en el tintero y que han dicho, oye, si esto era para la guerra en Europa, es posible que siga valiendo, porque es que si no, no me explico a cuento de qué vienen con estos discursitos. Lo que acabamos de ver son solo algunos ejemplos, es decir, es la punta del iceberg, pero todos los días recibimos un porcentaje elevadísimo de fake news. Sin duda, el objetivo de todo esto es que nos posicionemos y que lo hagamos estando mal informados. Además, ocurre algo curioso. Si cuando queremos autogestionarnos la info tenemos que desgastarnos en el camino, muchos se cansarán y volverán a las fuentes tradicionales. Sí, a la que difunde lo de los ojos azules. Y entonces su estrategia de guerra para medios de comunicación habrá triunfado, como con los empotrados. En los tiempos que corren, el tratamiento que dan los medios de comunicación es casi tan importante como el propio conflicto. La fuerza de la opinión pública no solo legitima o no la operación, sino que puede convertirse en un arma de doble filo, ya que puede sacar a la potencia de turno del campo de batalla. Por eso hay que estar pendientes, contrastar, no dejar que nos muevan las pasiones y tener la sangre fría. Porque en el fondo, aunque no lo creamos, también estamos en combate. Cuidaros, contrastad la info y si os apetece difundir el vídeo, adelante. Creo que sirve para tener una visión periférica de todo lo que está pasando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.